represento los intereses del señor patrullero retirado, habiendo sido reconocido en sede de control de garantías segunda instancia. En la primera no participé, fue en la segunda donde se me realizó el reconocimiento. La audiencia se instala legalmente en razón a que las partes están dadas para validez. Bien, si alguien no conoce el escrito de acusación, me lo hace saber. Si lo conocen, guardan silencio, por favor. Para los temas de que trata el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, Fiscalía. ¿Ahí me escucha mejor o igual, perdón, antes de iniciar mi intervención? Sí, doctor, pero le debo hablar duro porque se le escucha un poco lejos. Gracias. Ok. Su señoría, para efectos de lo establecido en el artículo 339, la Fiscalía debe señalar que usted es competente para conocer este caso en etapa de fondo. La Fiscalía desconoce alguna causal que permita recusarlo y también desconoce causales de nulidad, considera que no las hay y que el escrito de acusación reúne los requisitos del artículo 337. Igualmente, debo señalar sobre las observaciones sobre el escrito de acusación que sí se hará por parte de la Fiscalía unas observaciones o unas modificaciones al escrito de acusación y adición en el cual entonces se manifestará en el momento de socializar la acusación. Gracias, doctor. ¿Esas observaciones o adiciones que usted indica son al anexo de descubrimiento probatorio o es a los hechos o a qué? Lo es en primer lugar frente a la calificación jurídica y en segundo lugar frente al elemento material probatorio. Gracias, doctor. Frente al segundo no hay inconveniente que lo haga, además que ya no se lee el anexo de descubrimiento probatorio. Pero frente al primer punto, que usted dice que hacer una variación en la calificación jurídica, es importante que le anuncie desde acá en qué sentido va a ser, para que los abogados de la defensa tengan la oportunidad de controvertir en la etapa de saneamiento del proceso lo manifestado por usted. Entonces, simplemente, no que la diga, pero sí anunciar en qué sentido va a ser para que ellos tengan la oportunidad de sanear el proceso respecto a esa adición que usted va a hacer. Señora jueza. En estos momentos, por favor, nadie me interpela, me contesta solo la Fiscalía. Señor Fiscal, ¿en qué sentido? Señora juez, es que yo hice una solicitud de aplazamiento que me parece fundamental antes de que demos inicio, es que se me ha ido el sonido del audio del audio. No se acepta ningún aplazamiento. No se acepta ningún aplazamiento. Pero denme la palabra, escúcheme, denme la palabra. Doctor, yo ya leí todos los memoriales, pero no considero que doctora, sea pero causa usted no puede justificada pasar por lo de encima, sí, pero usted no puede pasar por encima de la voluntad de las personas. Estamos en unas conversaciones con la fiscalía. Este es el mismo fiscal que viene actuando, el fiscal de aplicación presentó otro fiscal, y pues esto puede redundar en garantías fundamentales de las personas que están llamadas a juicio. Y yo sí bien, quisiera doctor, si es para buscar la posibilidad de un preacuerdo, el preacuerdo se puede hacer hasta antes de instalarse juicio oral. Doctora, Y si es por la rebaja, como usted ya lo anunció, disculpe, doctor, no me interpele, cuando yo hablo solo habla el juzgado. Un momento, por favor. Escuche primero porque cómo va usted a interpelarme lo que ni siquiera he dicho. ¿Me permite, por favor? Gracias. Gracias, doctor. No se acepta el aplazamiento de decisión contra la cual no procede ningún recurso y no me obligan a iniciar trámites del artículo 143 para torpedear esta audiencia. La audiencia de acusación se hace. ¿Por qué se hace? Porque el hecho de tener el espacio para auscultar la posibilidad de un preacuerdo no significa que no se pueda formular la acusación. Si es por la rebaja de pena, ya queda dicho desde aquí que ustedes tienen el interés y así entonces reconoceré la máxima rebaja de pena posible para este momento procesal. El preacuerdo se puede traer con sus elementos para hasta antes de iniciarse la etapa de juicio oral. Entonces, doctores, esa no es razón para aplazar la audiencia de acusación, no se acepta el aplazamiento, esta decisión no tiene ningún recurso y me permiten, por favor, el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación. Cuando lo tengan listo, en ese momento sí, cambio el sentido de la audiencia que corresponde, si es preparatoria o bueno, la que sea, y les doy el uso de la palabra para socializar un preacuerdo. Gracias, doctor. Esa es la decisión del despacho, repito, contra la cual no procede ningún recurso. No otorgo el uso de la palabra a nadie más, por favor, la señora secretaria. Señoría, yo acabé de llegar, si discúlpeme por favor. Apagamos Discúlpeme el por Gracias. favor. Gracias. Por favor, fiscalía, entonces, doctor, ¿en qué sentido es la decisión que va a hacer en cuanto a la calificación jurídica de la conducta? Gracias, su señoría. Pues la aclaración o la modificación que se va
va a hacer es en cuanto, en primer lugar, al delito de homicidio agravado. Todo esto está, el 103 dice 4, de acuerdo con el escrito de acusación, y la imputación está agravada por los numerales sexto y séptimo del Código Penal. Esto es sexto con ceniza y séptimo colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad. En el primer sentido de la aclaración es señalar que se hace un ajuste para retirar la causal número 6 de la causal de agravación, esto es la sedicia. Y en la segunda modificación que se hace o edición que se hace es en cuanto al delito de tortura, que fue imputado en este caso, que es el momento oportuno, se hace la ajuste de legalidad para indicar que se encuentra agravada en virtud del artículo 179, numeral segundo, ello teniendo en cuenta que el agente es un servidor público o un particular que actúa a la determinación con la existencia de aquel. Entonces, estas son las dos circunstancias que se aclaran. La segunda de ellas, el numeral segundo del 179, ya está plasmada en el escrito de acusación, no obstante, no se había formalizado. Entonces, se está formalizando en este momento y el retiro de la numeral sexto del 104 es referente a la fecha. Gracias, doctor. Para etapa de pasamiento del proceso, se corre traslado a la representación de víctimas si tiene alguna manifestación que hacer en relación con nulidades, impedimentos, recusaciones u otros aspectos que allí se prevén. Representación de víctimas. Gracias, su señoría. La representación de víctimas no encuentra causales de incompetencia, nulidades o impedimentos en este momento que puedan llegar a ser óbice para continuar con el trámite de esta audiencia. Gracias. Los señores defensores, en el orden en que deseen intervenir. Gracias, su señoría. Siendo el mismo orden en el que nos presentamos, pongo de presente que considero que usted es competente, teniendo en cuenta que realizó una consulta a la justicia penal militar y ellos no están investigando estos mismos hechos. En el mismo sentido, pongo de presente que no detecto causales de impedimento ni recusación, pero sí tengo varios repasos al escrito de acusación que, si bien inicialmente podrían llegar a pensarse que podrían configurar una nulidad, considero que se pueden abordar los mismos por vía de observaciones y hacer esa corrección. Esas observaciones las expondré una vez así me lo permita. Claro que sí, doctor. Este precisamente es el momento a ello. ¿Cuánto tiempo necesita, doctor? Y me entenderá, el manejo de una audiencia con tantas partes, pues hay que otorgar tiempos precisos. Creería que máximo 10-15 minutos. 10-15 minutos. Bueno, bien, doctor. Se ajusta razonable 10 minuticos. Comienza a las 12:36. Gracias, su señoría. Pongo de presente que, revisado el escrito de acusación, considero que el mismo no cumple a cabalidad con los derroteros del artículo 337, en tanto que presenta las siguientes falencias. Es de obligatorio acatamiento realizar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, haciéndolo en lenguaje comprensible, y resulta que el escrito de acusación se queda en la mera abstracción y ello impide la fijación oportuna de una estrategia defensiva. Para tal efecto, bastaría recurrir a la página número 5 del escrito de acusación, en donde se señala que los procesados, abro comillas, permitieron que otros privados de la libertad cogieran por su cuenta al señor Pablo González Gómez, cierro comillas. Señalamiento que considero no cumple con ese derrotero de relación clara y sucinta de los hechos, en tanto que es una abstracción que hace imposible saber de qué es que nos vamos a defender, en tanto que no se indica ni de cuántos privados de la libertad se está hablando, ni quiénes son, ni cómo se llaman, aspectos que son fundamentales para al menos poder saber a quién toca preguntarle si los policías tenían conocimiento o no de esos presos que prácticamente quedan en el anonimato en una acusación. A pesar de ello, se expresa en el escrito de acusación otra abstracción, y es que lo superaban en cantidad y fuerza, pero pues no se indica cuál es la cantidad ni cómo se hizo esa presunta medición de fuerza que da origen a una de las causales de agravación que permanece vigente. En el mismo sentido, se realizan otras manifestaciones en cuanto a la descripción del comportamiento reprochado, como por ejemplo decir, abro comillas, le orinaron la corporalidad, cierro comillas, pero pues por vía de observación sí necesito que se me aclare quién hizo eso, todos lo orinaron, uno solo. Situación similar ocurre cuando se señala que lo obligaron a ingerir orines, sin indicar quién fue puntualmente la persona a la que se le estaría enrostrando la materialización de ese presunto hecho, para con base en ello poder determinar si el uniformado que estoy representando tan siquiera pudo ver ese acto o no. Y esa misma situación ocurre con otras situaciones abstractas, como
las manifestaciones inculpadoras, como la de indicar que a la víctima se le dijeron cosas como, abro comillas, que era un hijo de puta y que por eso merecía la muerte, cierro comillas, sin indicar en forma alguna, algo con claridad, de quién dijo eso, si fue que los 5 policías lo manifestaron en coro, si fue que todos los presos lo manifestaron en coro, o cómo fue que se realizó esa manifestación para poder mirar cuál es el nivel de participación que pudo o no tener la persona que represento, saber al menos si era posible que se percibiera una manifestación de tal magnitud en las orejas de mi poder dante. Dentro de esas aclaraciones también que considero necesario obtener, pues está el hecho que se indica de que los hechos de muerte que la Fiscalía etiqueta como, abro comillas, teatro fáctico, cierro comillas, habría tenido ocurrencia en lo que serían las celdas del primer piso de las instalaciones de Puente Aranda. Pero revisado lo enrostrado en la audiencia de imputación, se habla de que el escenario habría ocurrido de manera puntual en un baño, es decir, en una zona íntima de los privados de la libertad, y ello pues es lo que me genera una falta de claridad, porque una cosa es entendida la celda como un cubículo con barrotes, popularmente lo que conocemos como un calabozo, y otra cosa es un baño, como se indicó en un principio. Considero que yo debe estar definido en el momento del llamamiento a juicio por vía de escrito. Adicionalmente, considero que debe exponerse con claridad cuál fue lo que cumplió cada uno de los uniformados cuya presunta omisión se enrostra, es decir, si es que los 5 custodiaban las celdas, si los 5 custodiaban el baño, si tenían la misma relación, mismo cargo, misma función, mismos grados, cuáles son esas diversas misiones que tenían para poder conocer, en frases muy populares en la justicia, quién dio la orden, quién era el encargado de entretener a los policías, quién era propiamente el custodio de la celda, quién era el administrador, quién era el del radio, es decir, cuáles eran formalmente las actividades que cada uno realizaba para poder saber de quién se podía demandar realmente una eventual posición de garante. En el mismo sentido, considero que no puede mantenerse un escrito de acusación con información oculta a través de alias, como por ejemplo manifestar que existe un señor alias Fercho y un alias Junior que habría, abro comillas, conversó con los policías con función de custodia, cierro comillas, sin indicar con quiénes es que conversó. Eso es un hecho que debe estar con claridad. Y además que no puede decirse que es que conversó con alias Fercho y alias Junior cuando se supone que en virtud del numeral primero del artículo 288, pues se sabe que dentro de la imputación de cargos se debe existir una individualización concreta del imputado y en esa actividad pues incluye nombre y datos que sirvan para identificarlo, lo que significa que si una persona está allí recluida es porque está con medida de aseguramiento y eso es producto de una imputación antes de la medida, por lo tanto la Fiscalía debe contar con los datos de quiénes son los que están allí recluidos y no acudir a los alias como Ferry Junior, que impida a la defensa saber quiénes son a través de su ocultamiento por vía de alias. En lo que tiene que ver con situaciones también ocultas en información, es el hecho de expresar dentro de esa situación fáctica, abro comillas, salió un privado de la libertad quien le pidió a otro privado de la libertad, cumple funciones de peluquería, que ingresara a fin de raparle la cabeza a González, cierro comillas. ¿De quién estamos hablando? ¿De cuál es la libertad? ¿Cómo se llama? ¿Quién es esa persona que fungió como presunto peluquero? Es decir, datos concretos y puntuales que permitan cumplir con esa claridad que emana del 337 numeral 2. Tenía una observación relacionada con el non bis in idem que generaba ese agravante del sexto con la tortura, pero que ya se va a omitir en virtud de la claridad que hizo la Fiscalía al comienzo, pero se sigue manteniendo una necesidad de claridad cuando se expresan situaciones como, por ejemplo, que en la página 8, abro comillas, en fecha se le realizó adición a la formulación de imputación al señor Brian Andrés, cierro comillas. Si bien mi cliente pues no es Brian, pero no menos cierto es que estamos frente a una única cuerda procesal, es importante conocer pues cuál es esa supuesta adición que se realizó y que no pudo ser constatada por parte del suscrito porque dicen fecha, pero ¿cuál fecha? Ayer, hoy, no se dice de manera alguna y por lo tanto pues esa omisión de datos es lo que genera obstáculos y que por eso se pide esas aclaraciones, toda vez que ni siquiera se dice en el escrito cuál fue esa presunta adición que se le habría grabado a uno de los procesados. Y en lo que tiene que ver con otras de las falencias, esto es las del numeral quinto, de ese 337 es lo relacionado al descubrimiento probatorio, allí se establece una obligación para la Fiscalía y pues se encuentra una serie de novedades, sobre todo lo que tiene que ver con el literal C, que pretendo evitar sorpresas con miras a una preparatoria, y es, por ejemplo, en la página 10, numeral 13, se menciona a un teniente de apellido Guevara, se relaciona una entrevista, pero no se sabe si fue que la entrevista la tomó, la va a tomar, y si la tomó, cuándo la tomó, para cuando se me genere el descubrimiento saber si es la misma u otra. Lo mismo ocurre en el numeral 14, cuando se habla de una entrevista al mayor López Tolosa, viene acompañado de una nota que dice, abro comillas, pendiente se allegue entrevista, cierro comillas.
ese pendiente es que a fecha hoy se tomó o no se tomó, de fechas es esa entrevista. Y ese cuestionamiento parecido pero diferente ocurre en el numeral 15, en donde se refiere a un mayor Bernardo Molina y dice pendiente entrevista. La anterior decía pendiente se allegue entrevista y en este es pendiente entrevista. Entonces es necesario que se me diga si fue que se radicó el escrito con su afán y está pendiente entrevista, es que dar la orden para que se practique o pendiente que se allegue como en el testigo anterior. También pues llama la atención que en la página 20 del escrito pues no aparece que exista ningún pendiente. Entonces por eso es que genera esa falta de congruencia entre unos folios y otros del escrito. Y quiero pues dar a todas luces sorpresitas a futuro en los descubrimientos, por ejemplo, como lo que puede permitir la página 12, numeral 25, en donde se señala al referirse al médico Néstor Raúl, que esta persona pues tiene un informe pericial con anexos, pero esos anexos es un acta de inspección, un oficio petitorio y solicitud de análisis con fecha desconocida, 10 imágenes radiológicas, pero aparece que entre ellos están, abro comillas, otros documentos. ¿Otros documentos son cuáles? O al menos cuántos, para evitar que con posterioridad eso quede como una puerta abierta. Y a fin de garantizar pues que exista un descubrimiento realmente con lo que está aquí enlistado, pues nótese que, por ejemplo, en el numeral 26 de la página 12, pues también se informa una serie de existencia de unos informes de investigador de campo, sin ni siquiera estar fechados, y pues ello pues es necesario conocer de qué fechas son para cuando se realice la materialización del descubrimiento, poder hacer ese cotejo con la lista. Y en el mismo sentido, pues existe la relación de lo que se denomina como, por ejemplo, la página 14, una consulta SPOA. ¿De quién? ¿A qué persona hizo la consulta SPOA? Considero pues que esas son novedades que atentan contra esa exigencia literal de ese numeral quinto del artículo 337 y que pongo de presente para que me sean aclaradas esas situaciones. Esas son las observaciones que tengo frente al escrito, señoría, haciendo uso exacto de los 10 minutos que me fueron concedidos. Gracias. Así es, doctor. Gracias por la disciplina con el tiempo. ¿Quién más por la defensa para que conjuntamente la Fiscalía atienda las observaciones de todos los defensores? ¿Quién más por la defensa? Señora juez, Osvaldo Medina, siguiendo el orden. Defensor de Brian. ¿Cuánto tiempo necesita para sus observaciones? No, creo que no más de 5 minutos. Primero, Entonces, en 5 minutos, doctor, comienza a las 12:46. Señora juez, lo primero es que me debo a los requisitos o el traslado que se hace conforme al artículo 339 de la ley 906, y es en el sentido de indicar que pues no tengo para exponer al despacho ninguna causal de incompetencia, impedimento, recusaciones y nulidades. ¿Sí? Eso para iniciar. Lo segundo, le debo decir, y en honor a la verdad y con absoluto respeto, que no escuché absolutamente nada de lo que dijo el señor fiscal porque no se escucha. Entonces, realmente no sé si usted lo pudo escuchar, pero yo no pude escuchar. ¿Sí? No sé que la única palabra que escuché fue adición, pero no sé en qué términos se va a dar esa adición. Me gustaría que, para tal efecto, si usted lo considera, pongamos el audio nuevamente, pero yo personalmente no lo he hecho. O sea, no lo pude entender porque había como un sonido que no me lo permitía. Y efectivamente, esa es una de las razones. La segunda razón que tengo para respecto del descubrimiento y efectivamente al juicioso trabajo que hizo el defensor que me antecedió, efectivamente pues hay una serie de observaciones que son entendibles, toda vez que el fiscal que presentó el escrito de acusación no es el mismo fiscal que está el día de hoy en esta audiencia. Existen una serie de elementos que deben ser real y materialmente descubiertos a la defensa para poder tener un panorama claro que no viole el derecho de defensa ni de contradicción, y para que se pueda garantizar efectivamente o para poder hacer unas observaciones reales, porque es que en este momento no se pueden hacer unas observaciones realmente al escrito de acusación por la ausencia de esos mismos elementos que se echan de menos por su ambigüedad dentro del escrito de acusación. Entonces, de manera respetuosa, señora fiscal, y ya no con la misma argumento que le solicité el aplazamiento, sí considero que el espacio necesario para poder abordar todas estas inquietudes con el señor fiscal
Respetuosamente se lo solicito, si es a su criterio y en esos principios y garantías fundamentales que se deben garantizar en cada una de las actuaciones dentro de este proceso, es necesaria efectivamente una suspensión de la audiencia para poder aclarar todas estas circunstancias, al menos en primero, ya que yo no pude escuchar ni siquiera qué fue lo que mencionó el señor fiscal. Esa es mi petición principal, y ayudo en su integridad la petición hecha por el doctor Neira, creo que fue el que me antecedió. Gracias. Gracias, doctor. La Fiscalía le contestará sus inquietudes conjuntamente con las de los demás defensores. ¿Quién más por la defensa, por favor? Su señoría, siguiendo el orden, va Juan Felipe Criollo Figueroa. Le va a solicitar unos 8 minutos, no más, su señoría. Se conceden, doctor. Señoría, yo sí tengo varias observaciones de primera mano frente al escrito de acusación. Y es más, considero que el fiscal, y de lo que alcancé a entender, porque yo tampoco escuché que se dijo inicialmente por ese problema de sonido, pero entiendo yo que hubo una variación en cuanto a el agravante del homicidio y el delito de tortura. No lo entendí bien, pero yo quiero, digamos, manifestarle que previo a esto, por escrito, precisamente por economía procesal, le había pasado un memorial al fiscal haciendo advertencia con la jurisprudencia que lo soporta de que había una violación a non bis in idem al tener agravante de sevicia en el homicidio y el de tortura, ya que la Corte Suprema de Justicia ha definido esta situación en varias oportunidades diciendo de que hay una violación al non bis in idem. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista fáctico, su señoría, y no quiero repetir porque creo que el primer abogado en interceder en esta audiencia hizo las alusiones pertinentes a muchos de los temas que creo que son comunes y todos estamos preocupados por los mismos. Y voy a la misma página 5 del escrito de acusación donde dice, abre comillas, permitieron que otros privados de la libertad recluidos en las celdas de segundo piso, especialmente los de la celda número 4, cogieran por su cuenta al señor Juan Pablo González Gómez. Cierro comillas. Su señoría, creo que para el ejercicio de defensa es vital y creo que inclusive para un escrito de acusación que no viole los hechos jurídicamente relevantes y posteriormente no estemos incursos en medio de una nulidad que nos retrotraiga otra vez a esta oportunidad, es pertinente saber quiénes fueron los privados de la libertad. Digamos, yo sí dejo de presente a la judicatura de su señoría, y es que a mí me causa mucha conmoción el hecho de que estén las personas por omisión y que tengan absolutamente claro quiénes fueron los que generaron la omisión o la presunta omisión, pero no se tenga claro quiénes tenían el dominio del hecho y perpetuaron el presunto homicidio, señor González. Digamos que no es un hecho indicador, no es un hecho menor, creo que es un hecho fundamental para la acusación y para el ejercicio de defensa de mis representados, saber quiénes son esas personas que tuvieron el dominio del hecho de la situación. Hay otra parte, su señoría, en el escrito de acusación en el que se habla sobre que este delito se hizo en presencia y con la anuencia de los policiales. Abro comillas, dice, tuvo su despliegue enfrente o si se quiere ante la presencia y anuencia de los funcionarios de la Policía Nacional encargados de su custodia. Entonces, en ese orden de ideas, su señoría, a mí también yo quisiera que se hiciera una división de las funciones o de los comportamientos que cada uno desplegó, porque es como, y lo voy a decir de una manera medio vulgar, y es meterlos a todos en una misma bolsa y decir que todos cometieron las mismas acciones y todos hicieron los mismos comportamientos, cuando inclusive en sede de garantías se puede evidenciar en los videos de que cada uno estaba en los espacios diferentes, en unos tiempos diferentes. Entonces, tener un escrito de acusación es muy difícil ejercer el derecho de defensa de mi representado, y creo que es algo que compartimos y comulgamos todos los defensores en este proceso, y es no saber en realidad qué fue lo que hizo cada uno de ellos. Y yo sí les solicito muy respetuosamente al fiscal, y teniendo la misma claridad de que no es el fiscal que realizó la acusación, él viene simplemente a exteriorizar este acto complejo que es la audiencia de acusación, pero pues sí le solicito a la Fiscalía General de la Nación de que nos dé esa claridad de cada uno de los roles y de las funciones y de los actuares o no actuares, si se quiere,
de cada uno de los policiales aquí involucrados. Otra de las manifestaciones, y voy a ser muy rápido en esto, es precisamente una en la que dice que el señor Brian Andrés Marín Tovar habló con Fercho y con Junior. Yo sí le solicito respetuosamente a la Fiscalía que me manifieste si esas conversaciones también participaron el señor Jimmer Blanco, para poder saber cuál fue el grado de acción, de conocimiento o de omisión o de acción o de lo que se pretenda aquí. Obviamente sabiendo que esto es una comisión por omisión, pero considero que de una estructura medular del escrito de acusación, pues no se tiene claridad el actuar de este señor Jimmer Blanco, y por ende yo no sé si esas conversaciones de aquiescencia, de permiso que se alegan en el escrito de acusación tuvo o no participación del señor Jimmer Blanco, y yo sí quisiera que se hiciera esa claridad, su señoría. Hay otra en la que se dice, abro comillas, durante el periodo de tiempo comprendido entre las 12:32 horas y hasta las 12:59, en varias oportunidades se acercó a la reja colindante con el baño donde estaban ejecutando a Juan Pablo González, conversó con los policiales con función de custodia. Otra vez pareciera de que unos personajes en abstracto que no se sabe quién, conversaron con los policiales que no se sabe si son 1, 2, 3, 4 o los 5 que estaban, o si estaban 2 en ese momento, o si eran los 5 de manera instantánea. Y yo sí quisiera una vez más, porque es que casi que todas las líneas y los párrafos de este escrito de acusación lo llevan a uno los mismos interrogantes, es el quién fue, con quién fue, dónde lo hizo, quién lo hizo, en realidad estaba mi representado en esta conducta o no está mi conducta, porque la Fiscalía General de la Nación resume esta situación a simplemente decir los señores patrulleros de la Policía Nacional, y así se manifiestan casi todos los párrafos, y uno no puede saber cuál fue la conducta o la no conducta o la omisión que generó el representado de uno, y eso pues creo que es importante y valioso para ejercer el derecho de defensa en debida manera. Eso soñaría frente a las observaciones. Y por último, para ya culminar, yo sí quiero aprovechar esta oportunidad que usted me da palabra para hacer una precisión sobre el tema del aplazamiento que yo también había solicitado, y tiene que ver también con el derecho de defensa, porque lo que se estaba practicando aquí, su señoría, y lo tengo yo acreditado, el 28 de marzo, una solicitud de interrogatorio, porque pues aquí no se ha escuchado un interrogatorio y creo que están en su derecho y representado de que se ha escuchado. Tengo conversaciones con la policía, o sea, ni siquiera por parte mía, sino con funcionarios de la Policía Judicial del 21 de abril, del 24 de abril y otra vez del 24 de abril, y aún más de antes, de momentos previos a que iniciara esta audiencia, en la que la Fiscalía estaba también intentando y reiterando, como lo aporté y lo anexé como prueba a la solicitud de aplazamiento, de que se hiciera el interrogatorio, porque pues al iniciar esa acusación, con el máximo respeto, más allá del tema de las rebajas de pena que son importantes, es cerrar la posibilidad de investigar. Y creo que la Fiscalía estaba y ejecutó unas órdenes a Policía Judicial, que yo le aporté constancia de eso, de poder seguir investigando y poder mirar si definitivamente este juicio se puede llevar con base a los hechos jurídicamente relevantes que deben ser. Aquí nadie está tratando de dilatar y decir que no se va a defender. Sí, nos vamos a defender, su señoría, pero pues la idea, pues lo digo de la manera más respetuosa, es defendernos de los hechos jurídicamente relevantes dentro de un marco un poco más concreto, más preciso, para que la defensa y asimismo el juicio no se vaya a un desgaste innecesario. Muchas gracias, señoría, por escuchar. Gracias. ¿Falta algún abogado de la defensa? Me parece que falta uno. Si es así, me lo hace saber. Gracias, señora juez. Gracias, doctor. Señora juez, y por cada saludo a señoría, como lo habíamos venido demarcando en la presentación, su señoría, respetando obviamente el orden que su merced ha venido desarrollando, César Enrique Ramos Burgos por Bailona Rey González Martínez. Su señoría, de preco 5 minutos, su señoría, para unas observaciones muy puntuales frente al escrito de acusación. Gracias. Claro que sí, doctor, se concede. Gracias, su señoría. Este defensor coadyuva a los argumentos que han venido exponiendo mis compañeros de bancada que me antecedieron,
En el sentido, su señoría, que se hace infructuoso generar una defensa integral de cara a adecuar la teoría que pueda o viene exponiendo la agencia fiscal con ocasión a este escrito de acusación. Señoría, con el respeto debido hacia la agencia fiscal, no se trataba, su señoría, de simplemente control C, control V de la imputación al escrito de acusación, porque el estándar, su señoría, de carga argumentativa en términos de calificación jurídica y de argumentación fáctica varían en un escenario al otro. Entonces, basta, señoría, con retrotraernos a lo expuesto de manera clara, puntual, por el doctor Miguel Neira de cara a este escrito de acusación. En el sentido, su señoría, que no es claro para este defensor de manera puntual en qué escenario verdaderamente se encontraba el señor Byron Arley González Martínez de cara a la situación fáctica que aquí se ha depuesto. Entonces, su señoría, yo sí exijo con respeto, no sin antes indicar que no depreco alguna situación de recusación, su señoría, frente a su honorable despacho como juez natural para esta actuación. Entonces, respetando los términos que aquí he deprecado, su señoría, simplemente acojo en su integridad, insisto, lo expuesto por mis compañeros de bancada, que aquí han depuesto de manera clara y puntual por qué debe aclararse esta situación en aras de evitar una futura nulidad que nos retrotraiga la actuación y le vulnere precisamente los derechos a los procedimientos. Disculpen, yo dejé de oír al señor abogado de la defensa. ¿Será que se le apagó su micrófono, doctor? Por favor, revisa. Su señoría, simplemente termine mi intervención, su señoría. Gracias. Gracias. ¿Me falta algún defensor, por favor, por descorrer este traslado? Señora juez. Gracias, doctores. Sí, doctor. Señora juez. Sí. Sí, doctor. Qué pena la interrupción. Señoría, estoy recién llegado a esta actuación. Quería manifestarle lo siguiente. Yo no estoy reconocido en este proceso, pero quería contarle que una de las personas imputadas en esta actuación solicitó al Fondo de Defensa Técnica del Ministerio de Defensa Nacional defensor técnico para actuar en este proceso. Eso se realizó hace muy poco. Y por eso, señoría, le ofrezco primero 1000 disculpas por la intromisión. No soy defensor reconocido en la actualidad, pero sí quería ponerle presente, señoría, que el imputado, el señor Brian Humberto Montealegre, hizo petición expresa al Fondo de Defensa Técnica y en ese sentido fui asignado para ejercer su representación técnica en este proceso. Pero observo que en la actualidad pues ya existe un defensor de confianza que está actuando, que es el doctor Criollo, si no estoy equivocado, y frente a ello, señoría, pues no podría yo radicar un poder, ni más faltaba en este momento, y desplazar abruptamente al doctor Criollo, reemplazarlo en este encargo profesional que tiene, sino hasta tanto el señor Brian Humberto haga la manifestación al despacho, y asimismo el doctor Criollo pues manifieste pues que no tiene ninguna deuda de honorarios para que el suscrito pueda intervenir. Eso, señoría, para dejarlo de presente a su despacho. Obviamente ya esta audiencia está muy adelantada, pero es bueno, señoría, que su despacho tenga presente esta situación para en adelante tener al suscrito defensor, si así lo ratifica el señor Brian, como su defensor técnico en esta actuación, señoría, y le reitero mis culpas por la intervención en este momento. Gracias, doctores. Doctor, la pregunta es si usted viene listo para afrontar la audiencia de acusación en el punto en el que estamos. Es decir, estamos en las observaciones del 339, saneamiento del proceso. Si no lo está, continúo con el doctor Criollo y usted me hace saber cuando esté listo con poder. Porque yo no voy a suspender la audiencia en razón de que usted no esté listo para afrontarla. Señoría, en este punto de la actuación, yo podría continuar sin ningún inconveniente. Conozco el escrito de acusación y veo que ya se hizo, el doctor Criollo hizo las observaciones en este momento. Si su señoría lo considera pertinente, pues sería seguir con el rigor legal. Es el entendido de preguntarle al señor Brian si me asigna a mí como su defensor técnico, y además
preguntarle al doctor Gracias. Criollo si existe alguna deuda de honorarios en este caso para poder... de tanta argumentación. Gracias, doctor. Necesidad de tanta argumentación. Gracias, doctor. Para contestar que sí está listo. Gracias.